Buenas tardes, mis hermanos. En esta ocasión volvemos a estar con ustedes conectados a través de este medio. Le damos gracias a Dios una vez más por estar llegando hasta su hogar, hasta el lugar en donde usted se encuentra a través de esta tecnología. Estamos muy contentos porque hemos estado compartiendo la palabra a través de estos medios, y también porque pues usted toma el tiempo. Yo sé que aunque está en su hogar, aunque muchos aún siguen trabajando, toman tiempo para tomar ese alimento espiritual para su vida. Le damos gracias a Dios por este tiempo que usted dedica para alimentarse, que usted se preocupa para estar alimentándose de la palabra de nuestro Dios, que es fundamental para un seguidor de Jesús, como lo es usted, como lo somos la iglesia del Señor. Hoy vamos a continuar un tema importante. Fíjese que yo estuve pensando en esta semana. Hay doctrinas fundamentales para cada cristiano, para cada seguidor de Jesús. Hay una doctrina que es fundamental, que sostiene el hecho de ser cristiano, y esa doctrina fundamental es la resurrección de Jesús. Hoy vamos a continuar viendo este tema importante que hemos estado viendo desde el domingo, ¿verdad? Y mire, hay doctrinas que, por ejemplo, ¿verdad? Sí, esa doctrina de los dones, el hablar en lenguas, que si hablo en lenguas, que si no hablo en lenguas, ¿verdad? Eso hasta cierto punto no afecta para nuestra salvación, ¿sí? Pero el hecho, mire, de que si usted es seguidor de Jesús, tiene que aceptar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es un tema doctrinal fundamental para cada cristiano, para cada seguidor de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a ver este tema que el apóstol Pablo nos lo pone como una pregunta, y yo quiero retomarlo para estar analizando. El tema de hoy es: ¿y si Cristo no hubiese resucitado? Qué pregunta, ¿verdad? Sí, pero el apóstol Pablo hace esta pregunta, sí, en un contexto de una cultura que es tan común hoy en día, ¿verdad? Vamos a hacer una oración antes de iniciar esta predicación, este pequeño estudio de la palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias nuevamente porque a través de este medio tú nos das esta gran bendición de poder estar yendo hasta donde está tu iglesia, hasta donde está, Señor, cada uno de nuestros hermanos. Y gracias, Señor, por esta bendición que nos das de esta tecnología. Tú asimismo lo dijiste: en los postreros días la ciencia aumentará. Señor, es algo asombroso que en este momento estoy hablando aquí en las instalaciones de esta congregación, y en este momento, Señor, tu iglesia nos está escuchando. Es una bendición esta tecnología. Padre, bendice a cada familia, a cada uno de nuestros hermanos que están escuchando y viendo esta ministración de tu palabra. Señor, háblanos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar. Sí, como estaba diciendo hace un momento, el apóstol Pablo retoma este tema, ¿verdad? Y hoy vamos a ver lo que comenzamos a ver desde este domingo pasado. Hoy vamos a ver esta pregunta: ¿y si Cristo no hubiese resucitado? Es una pregunta que nuestro apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Sí, da esa interrogante a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, el apóstol Pablo se refirió
a esa iglesia de muchas maneras. Fue una iglesia en la cual en esta carta el apóstol Pablo les habla con sarcasmo, les habla directamente, les habla irónicamente, les habla con preguntas directas, les habla de muchas maneras. El punto era hacerlos entender, hacerlos entrar en la razón de que Cristo resucitó. Mire, y ellos tenían esta filosofía que muchos han agarrado aún en este tiempo, ¿verdad? Podemos vivir, ¿sí?, y vivamos que esta vida se va a acabar, ¿sí? No sabemos qué viene en lo que viene después de la muerte. Esa era una filosofía de aquel tiempo. El cuerpo, ¿sí?, es malo, ¿sí? Lo bueno es el espíritu. Entonces, esa parte de la filosofía que así creían los filósofos griegos, que así enseñaban aquellos maestros filósofos griegos, el apóstol Pablo llega, ¿verdad? Ya lo vimos el domingo pasado que llegó a aquella ciudad, cuna de la filosofía griega, la ciudad de Atenas, ¿verdad? El apóstol Pablo caminó por ahí, por esa ciudad, y caminando y pasando pues para aquellos griegos sus divinidades, sus dioses, la idolatría que ellos veneraban. De repente el apóstol Pablo encontró, ¿sí?, un escrito en una piedra ahí, al Dios no conocido. Fue una puerta que el apóstol Pablo usó para compartir la palabra. Y bueno, sí, tanta era lo que ellos esperaban, los griegos, que se les hablara algo nuevo, que llevaron al apóstol Pablo al Areópago, aquel lugar donde llevaban a aquellos filósofos que exponían nuevas corrientes de filosofía, que exponían ante el pueblo nuevas teorías. Y mire, el apóstol Pablo, comenzando hablando de sus mismos poetas, ahí comenzó a compartirles la palabra. Y mire, hoy que estamos viendo aquí esta primer carta del apóstol Pablo, capítulo 15, ¿sí?, vamos a ver del verso 12 al verso 19. Vaya conmigo, ¿sí?, vaya conmigo aquí a la palabra de nuestro Dios y vamos a dar lectura, ¿sí? Vamos a dar lectura, primera carta del apóstol Pablo, capítulo 15, del 12 hasta el 19. Dice la palabra de nuestro Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a ver, en primer lugar, ¿sí?, aquí el apóstol Pablo nos hace estas interrogantes, pero póngale ahí, si usted toma nota, el punto número 1. Si Cristo no hubiese resucitado, no se negara su resurrección. ¿Cuántos hombres han hecho todo lo posible por negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Hasta han hecho volúmenes, escritos,
libros, estudios, ¿verdad? Y se han preocupado tanto por negar la resurrección que cuando con sinceridad buscan investigar evidencias contrarias a la resurrección de Jesús, quienes van en busca con una sinceridad, buscando obviamente pues esa evidencia histórica legal, aquellos hombres que lo hacen con sinceridad terminan siendo seguidores de nuestro Señor Jesús. Y prueba de ello, hay varios hombres que ahora son apologistas, varios hombres que ahora defienden, con evidencias históricas, con mucha palabra de nuestro Dios, la verdad que usted y yo ya conocemos, que Cristo sí resucitó. Pero el apóstol Pablo hace esta pregunta en el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, aquí en primer lugar Pablo reflexiona diciendo que si no hubiese resucitado, no se negara el hecho de su resurrección. ¿Cuánta gente aún lo sigue negando? Sí, ¿verdad? Y dice eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Ciertamente la resurrección de Cristo es predicada y por eso había algunos que lo negaban, ¿verdad? Porque los apóstoles predicaban con mucha seguridad, ¿verdad? Como aquellos hombres antes de que Cristo se les apareciera estaban intimidados, con mucho temor, con muchas, quizás muchos prejuicios, muchas interrogantes en su mente, aquel grupo de apóstoles, ¿verdad? Pero en el momento en que nuestro Señor se les apareció, en el momento en que nuestro Señor Jesús los comisionó y ascendió arriba a los cielos nuestro Señor, aquellos hombres cambiaron radicalmente, ¿verdad? Es por ello que ellos predicaban a Cristo resucitado. Ellos predicaban a Cristo que se levantó de los muertos, ¿verdad? Para los griegos, como estábamos comentando al principio, era muy difícil creer este hecho, especialmente porque entre las enseñanzas de los gnósticos se negaba que el cuerpo podía resucitar, ¿verdad? Ellos creían que el cuerpo, al morir una persona, el cuerpo se acababa ahí, ¿sí? Y nada bueno tenía el cuerpo, ¿sí? Todo se acababa ahí al morir, ¿verdad? Sí. Ellos afirmaban que el alma y la parte espiritual era la buena y que el cuerpo era malo, ¿eh? Era un cuerpo hecho para los deseos de la carne, por lo cual era imposible que este cuerpo malo pudiese resucitar. Era una filosofía que ellos tenían y no aceptaba. Era muy difícil para que entrara en la mente de aquellos hombres el hecho de que Cristo resucitó. Y bueno, ¿verdad? Sí, aún entre los judíos, ¿verdad?, había una secta llamada de los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo también, cuando fue llevado ante aquel tribunal de los judíos, ante el Sanedrín, ¿verdad?, viendo que algunos eran de los saduceos, de los cuales no creían en la resurrección, él empezó a dar testimonio, ¿verdad? Sí, dice ahí en Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esos son los griegos. Pero cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén, entonces el apóstol Pablo, es Hechos 23:6 y 7, ¿verdad?, notando que una parte de ellos eran saduceos y la otra parte era de los fariseos, alzó su voz ante el concilio, ¿eh? Y él empezó a decir, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga, y comenzó a dividirse la sesión que allí estaba. Bueno, sí, el apóstol Pablo predicaba a Cristo
resucitado, ¿verdad? Y la pregunta sigue aquí en nuestro tema, ¿verdad? Si Cristo no hubiese resucitado, no se negara su resurrección, pero Cristo sí resucitó. Gloria a Dios. Entonces, lo que usted creemos es correcto, que Cristo sí resucitó. Vamos a ver punto número 2. Y si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Verdad? Vana sería nuestra fe. El punto número 1 es, si Cristo no hubiese resucitado, no se negara su resurrección. El punto número 2, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Dice el apóstol Pablo aquí en el verso 13 y 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces estamos viendo aquí en segundo lugar, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, ¿verdad? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, afirma el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, lo que usted y yo hemos creído es en vano. Vana es también esta predicación, vana es nuestra fe. Sí. Pero la esperanza que nos envuelve es la promesa de la resurrección de los muertos, porque aún después de la muerte, nuestra esperanza es que Cristo nos salvará aún de la misma condenación eterna. ¿Se da cuenta cómo nuestra fe se ancla en el hecho glorioso de que Cristo resucitó? Además, Él dijo, nuestro Señor Jesús dijo en Juan 11:25, Él expresó y Él dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué palabras de esperanza! ¿Cómo se aplica esto en nuestros tiempos, en este momento en que la iglesia se encuentra como en los tiempos primitivos de la persecución? La iglesia en casas, ¿verdad? Ahora, fíjese, ¿verdad? Si vamos a pensar cuál puede ser el hecho más drástico que nos pueda pasar en este tiempo de pandemia, en este tiempo pues de contingencia mundial. ¿Qué es lo más grave que nos pueda pasar? Y a muchos ya les ha pasado. Bueno, pues que usted y yo nos contagiemos de ese coronavirus. Y aún estando contagiados de ese coronavirus, ¿qué es lo más grave que nos puede pasar? Bueno, pues como dicen algunos a manera de chiste, bueno, que San Pedro nos abra las puertas de los cielos, ¿verdad? Del cielo, ¿verdad? Pero mire, ¿cuál es nuestra esperanza? Ahí está anclada nuestra fe. Precisamente ayer charlaba con uno de nuestros hijos y la plática en un momento pasó y fue. Y si Dios te llama, bueno, pues gloria a Dios, allá estamos con nuestro Dios. Pero si Dios no nos llama, pues no vamos a estar aquí de brazos cruzados. Vamos a estar aquí haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo. Bueno, en este momento, aquí, en este espacio que se ha acondicionado para compartir la palabra, hay un grupo de chicos que no se han quedado con las manos cruzadas. Ellos están haciendo lo que Dios ha puesto en su corazón para que usted vea esta transmisión con la más buena fidelidad de cámara, de audio, de video que Dios ha puesto en este tiempo, conocimiento en ellos, y hacen lo que ellos están sintiendo en su corazón que tienen que estar haciendo en este tiempo. Bueno, que estamos hablando de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, hay que echarlo a andar, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos ahorita están parados porque se van a echar a andar ya que pase este tiempo de contingencia? Yo confío en eso, de que la iglesia de Dios se está animando, se está reavivando, Dios está confrontando. Mire, Dios está confrontando pecados, Dios está confrontando hábitos malos, costumbres malas.
Dios está confrontando eso y está puliendo a su iglesia, la está purificando para que cuando salga, Dios permita que su iglesia salga a ser para lo que Él dejó a la iglesia, para alcanzar a aquellos que todavía no conocen de Dios. Recuerda esta estadística: de 3 habitantes en el mundo, por cada 3 habitantes, 1 conoce de Dios y 2 no. ¿Dónde están esas 2/3 partes? ¿A quién va a enviar Dios? Pues a nosotros, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿verdad?, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Dios no resucitó, si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, pero gloria a Dios que Jesús sí resucitó. Entonces, usted y yo no estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Es por eso que usted, sí, está cuidando su vida, buscando de Dios, haciendo sus devocionales, integrándose a grupos de oración, ahí mismo en su casa, teniendo ese altar familiar. Punto número 3, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos testigos falsos. Óigame, qué tremenda declaración. Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos testigos falsos. Qué feo fue el hecho de que cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado ante Caifás, ¿sí?, cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado ante aquel gobernador, mire, llevaron testigos falsos. ¿Sí? Qué tremenda situación. Dice nuestro punto número 3, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos testigos falsos. Dice el verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero Cristo sí resucitó, ¿verdad? Entonces estamos viendo en este tercer punto, ¿verdad?, que si Cristo no hubiese resucitado, seríamos testigos falsos, ¿verdad? Seríamos testigos falsos, ¿verdad? Lo que nos diferencia de los demás grupos religiosos, demás sectas y algunas de algunos grupos que hay en el mundo, lo que nos diferencia es nuestro mensaje, que es verdadero, ¿sí? Ya que usted y yo no creemos una fábula, no creemos mitologías, no creemos cuentos inventados, ¿verdad?, sino nuestro mensaje es verdadero, nuestro mensaje es del Hijo de Dios, ¿verdad?, el cual resucitó de entre los muertos, y es un mensaje con poder para salvar y transformar al hombre, ¿verdad? ¿Qué mensaje tan poderoso Dios nos ha dejado, ¿verdad? Cristo descendió del cielo. Cristo, en esta primera vez que vino, ¿verdad?, vino humilde, sencillo, como un niño, aquel bebé indefenso que José y María tuvieron que huir a Egipto porque Herodes los quería matar a todos los niños y a muchos mató, ¿verdad? Sí, pero sí, en esta venida que primera a este mundo que nuestro Señor Jesús hizo, vino humilde, sencillo, indefenso, vino a conquistar el reino espiritual y nos dejó un mensaje poderoso. Él vino para salvar a todo aquel que anda perdido. Es más, Él dijo estas palabras tan alentadoras: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, amigo, si usted está viendo este mensaje, si usted está escuchando la palabra, Dios puede hacer que usted descanse de esa carga de pecados, de esa conciencia tan cargada que tiene ahí, de esa abrumada
peso, ese peso abrumador que lleva en su vida, que ya no sabe ni qué hacer. Pues la misma palabra dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sí? Va tropezándose sin darse cuenta en qué tropieza y cae. No sea hallado así. Dios quiere quitarle esa carga de pecados. Dios quiere quitarle eso que usted lleva ahí, que ya no sabe ni qué hacer, no sabe ni cuál es el propósito de su vida. Cristo vino a darle propósito a la vida del hombre. Cristo vino en la primera ocasión humilde, sencillo, y nos dejó este mensaje poderoso. Él quiere llegar a cada corazón del ser humano en este mundo, y nos ha dejado esa tarea a usted y a mí. Es por eso que estamos en estas transmisiones, compartiendo la palabra. Entonces, en este tercer punto que estamos viendo, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos testigos falsos, pero no somos testigos falsos porque Cristo sí resucitó. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que Cristo sí resucitó. Y bueno, ¿verdad?, sí, lo que estamos diciendo, ¿verdad?, que el hecho de que usted y yo compartamos esta esperanza, que compartamos esta palabra, es una palabra poderosa que ninguna religión, ninguna secta, ninguna filosofía puede compartir, ¿verdad? Y los apóstoles, ¿verdad?, ellos testificaban, dice Hechos 4:33, ¿verdad?, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¡Qué bendición! Punto número 4, ¿verdad? Si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos muertos en nuestros pecados. No habría esperanza. No habría esperanza. Mire, si mucha gente viene a conocer a Jesús en momentos cruciales de su vida. Sí, en momentos cruciales. Hay un grupo que se dedica, ese es su ministerio, ese es su chamba, ese es su trabajo que ellos han agarrado de manera voluntaria, ¿verdad? Reparten una porción de la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento, lo reparten, ¿verdad?, en hoteles, lo reparten en escuelas, ¿verdad?, donde hay gente, ahí van y reparten esos Nuevos Testamentos, y hay unos con una pasta muy bonita azul, otra una pasta blanca, otra una pasta militar, ahí reparten esos Nuevos Testamentos. Bueno, sí, testimonios tremendos. Hemos escuchado a través de nuestros hermanos cómo alguien que se fue a X lugar, por ejemplo a un hotel, y ahí, ¿verdad?, se quería quitar la vida porque ya no aguantaba, ya no sabía qué iba a pasar con su vida, estaba desesperado, estaba deshecho por dentro y no sabía ni qué hacer, y fue a aquel lugar para quitarse la vida, pero de repente abrió el cajón y de ahí sacó el Nuevo Testamento y lo empezó a leer, y al leerlo Dios le habló, ¿verdad?, y ahí hubo una esperanza para él, ¿verdad? ¡Qué bendición!, ¿verdad?, porque ahí empezó él a conocer de Jesús. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, ¿verdad?, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entre más contacto tenga usted con la palabra, recuerde, hay un libro, que es el libro de Dios, la Biblia, la Santa Palabra. Sí, que cuando usted y yo la leemos, es el único libro. Es más, aunque usted lo lea ahí en el app, ahí en su móvil, aunque usted lo lea ahí, el autor está ahí presente. Sí, ¡qué bendición!, ¿verdad? Bueno, si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos muertos en nuestros pecados, pero Cristo sí resucitó. Le estoy dando ejemplos de que cómo
el maestro sigue salvando vidas. Como, por ejemplo, aquel matrimonio que está a punto de separarse, aquel matrimonio que está a punto de cada quien agarrar por su camino. De repente alguien llega con la palabra de Dios a ese matrimonio, y en el momento uno de los dos o los dos agarran la palabra y ese matrimonio es salvado. Dios diseñó la familia, recuerde. Génesis, en el principio, Génesis capítulo 2, principio de vida para el matrimonio. Génesis 2, 24 y 25. Dios diseñó el matrimonio. Entonces, aquel matrimonio que conoce de Cristo, viene Cristo y les perdona. Viene Cristo al corazón, que le abre la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Sí, Él está tocando la puerta del corazón, le abre la puerta de su corazón, y ahí Dios hace el milagro. ¿Cuál milagro? Perdonar. Sí, perdonar. Sí, Dios perdona al corazón contrito, al corazón humillado. Dios lo perdona. Dios le da una nueva naturaleza. Dios lo justifica, le da paz, lo establece en la familia de Dios, ¿verdad? Por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? Sí, porque hay una familia de Dios, ¿verdad? Le da una nueva naturaleza, le da perdón de pecados, ¿verdad? Lo hace hijo de Él, ¿verdad? Le da paz, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sí, porque Cristo resucitó, no estamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Sí, por eso la Biblia nos dice, Romanos 5, 9 al 11, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué bendición! A través de nuestro Señor Jesucristo somos reconciliados con nuestro Padre Dios. ¡Qué hermoso es pensar que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y a su victoria sobre la muerte a través de su resurrección, ahora nosotros podemos recibir, ¿verdad?, por la fe el perdón de pecados y ser libres de la condenación eterna? Vayamos al punto número 5. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco podríamos resucitar. Miren qué punto tan importante también este último punto, ¿verdad? Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco podríamos resucitar, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol Pablo ahí, 1 de Corintios capítulo 15, 18 y 19. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire, déjenme leerles este texto en esta versión traducida al lenguaje actual. Mire cómo lo dice esta versión. Dice: y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros, si Cristo no resucitó. Pero Cristo resucitó. Sí. Miren lo que dice este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, ¿verdad? Bueno, en este punto 5, ¿verdad?, finalmente, si Cristo no hubiese resucitado, pues nosotros no solo moriríamos en nuestros pecados, ¿verdad?, sino que también
no resucitaríamos para vida eterna. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida, para nuestra fe, el hecho de que Cristo sí resucitó? ¿Qué implicaciones tiene? Pues muchas, y fuertes, y profundas, que afectan nuestro estilo de vida, que afectan nuestra conducta, que afectan nuestras actitudes, y todo esto para bien. Porque si Cristo resucitó, entonces nosotros también podremos resucitar cuando Él nos llame. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dice la palabra de nuestro Dios: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, Cristo resucitó. Cristo sí resucitó. Gloria a Dios. Cristo es las primicias, dice la palabra. ¿Y qué son las primicias? Lo primero, el primer fruto de temporada, el primer fruto que da un árbol, la primer cosecha. Esas son las primicias. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Que Cristo resucitó como las primicias de los que han de resucitar en el futuro. Dice Romanos 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que primicias de los que durmieron es hecho. Bueno, es que el primero se le llama primicias. Al primer fruto que da un árbol se le llama primicias. A la primera cosecha que se hace de algún fruto o de algo que usted sembró y va a cosechar, la primer cosecha, el primero que va y corta, se llama primicias. Y Jesucristo es llamado aquí las primicias. Y quiere decir que nosotros vamos a hacer los siguientes. Nuestro Señor Jesús resucitó y nosotros también vamos a resucitar. ¿Qué esperanza hay? En el futuro la Biblia aclara que todos los que han muerto en Cristo resucitarán para vida eterna. Y bueno, otros van a resucitar para condenación eterna. Cristo resucitó para vida eterna, para dar vida a su iglesia, para abrirnos un camino, aquel camino que en el Génesis, allá en el huerto del Edén, se le cerró al hombre el camino al árbol de la vida. Viene ahora nuestro Señor Jesús, se presenta ante el Padre, le dice: Padre, ahora el camino al árbol de la vida para los hombres yo lo he abierto. Es como si eso dijera nuestro Señor Jesús al Padre. ¡Qué bendición! ¿Verdad? ¡Qué bendición! ¿Verdad? Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermano, que usted está viendo y escuchando esta palabra, tenemos una esperanza. Si Dios viene en el rapto y nosotros ya estamos muertos, ya estamos dormidos en ese sueño que Dios nos llama y separa el alma del cuerpo, si ya estamos en la tumba, cuando Él venga en el rapto de la iglesia, pues vamos a levantarnos. Pero aquel amigo, aquel conocido que está viendo y no se pone a cuentas con Cristo, no se pone a cuentas con Dios, miren lo que dice Daniel. Yo no lo digo, lo dice la palabra, yo solamente estoy leyendo y recordando la palabra. Dice que unos vamos a resucitar para vida eterna, pero muchos otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua.
Y el mismo Jesús confirmó esta verdad ahí en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, dice nuestro Señor, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Verdad? De tal forma que podemos estar seguros de que todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para condenación. Y solo la fe en Jesús puede ayudarnos a ser parte en la primera resurrección, que es para vida eterna. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es para vida eterna. La segunda es para los que no quisieron ser seguidores de Jesús, los que le rechazaron. Esa segunda resurrección es para muerte y confusión perpetua. Qué triste, qué tremendo, qué lamentable. Apocalipsis nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por tanto, aquí tenemos otra gloriosa promesa que nos alienta a todos nosotros, y es el hecho de que un día resucitaremos para vida eterna, porque Cristo resucitó y porque nuestros pecados han sido perdonados. Usted ha pecado, pero Dios ya le perdonó si se arrepintió de todo corazón. Si no se ha arrepentido, mire, ¿qué espera? Pídale perdón a Dios. Dígale: Señor Jesús, yo me arrepiento. Entra a mi corazón, limpia mis pecados, ayúdame a ser una nueva persona. Yo quiero irme contigo cuando tú vengas, pero también quiero conocerte. Quiero saber más de ti. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que nuestros pecados son perdonados por el hecho de poner nuestra fe en el Hijo de Dios y en su resurrección. La resurrección es la prueba irrefutable de que esto realmente ocurrirá. ¿Qué? De que Cristo nos perdona y que Él nos asegura un lugar en el cielo. San Juan 14, la primera parte: no se turbe vuestro corazón. No tengamos temor ante tal circunstancia que está ahorita, esta contingencia. Tomemos precauciones, pero no tengamos temor. Si Cristo nos llama, dice la palabra de nuestro Dios, dice la Biblia, qué bendición es este texto que voy a repetir. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mire, Dios es soberano y Él sabe cuántos de su iglesia en todo el mundo, no nada más aquí en nuestra área local, sino en todo el mundo, cuántos miembros de su iglesia en todo el mundo Él está llamando a su presencia a través de esta pandemia. No tengamos temor. Más bien, como dijo el apóstol Pablo, quisiera estar con Él, pero también aquí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces, repasemos rápidamente en unos segundos estos puntos que hemos estudiado. Y si Cristo no hubiese resucitado, no se negara su resurrección, vana sería nuestra fe, seríamos testigos falsos, estaríamos muertos en nuestros pecados, nosotros tampoco resucitaríamos, pero Cristo sí resucitó. Gloria a Dios. ¿Y qué podemos decir? Que siga negando la gente la resurrección, que la siga negando. El hecho de que nieguen una cosa que es verdadera no quiere decir que no pasó. Sí pasó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Gloria a Dios. Nuestra fe no es en vano. Somos testigos verdaderos. No estamos muertos en nuestros pecados. Hay esperanza para aquel pecador, ¿verdad? Y un día
vamos a resucitar al mandato de nuestro Dios. Gloria a Dios, qué bendición, qué esperanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Hemos estudiado tu palabra un poco de lo mucho que ahí hay, Señor. La enseñanza tan profunda es esa doctrina, esa enseñanza de la resurrección, Señor. Porque tú resucitaste, nuestra esperanza está en que un día tú llamas a tu iglesia delante de ti. Estemos muertos o estemos con vida, es una garantía de que vamos contigo. Si estamos muertos, resucitaremos. Si estamos vivos, seremos, pues, como dice tu palabra, nuestro cuerpo será transformado de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. ¡Qué bendición, Señor! Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, tener comunión ahora de una manera diferente. Señor, creemos que será temporal, mas sin embargo, Señor, nuestra fe sigue firme. Estamos recordando, Señor, el hecho de que tú resucitaste, nuestras creencias, nuestra fe puesta en ti no es en vano. Señor, nuestras oraciones, nuestra esperanza no es en vano. Te damos gracias, Padre. Pedimos tu bendición para tu iglesia, allá donde se encuentre, en casa, con la familia, los que todavía están en el trabajo, tú les bendigas, tú seas con cada uno, Señor, tú les guardes, Padre, y que, Señor, en este tiempo que estamos en casa por esta contingencia, Señor, tú nos ayudes, Padre, a que nuestra fe siga creciendo y nuestra esperanza siga firme en ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Estamos muy contentos de llegar hasta usted a través de este medio. Sí, le damos gracias a nuestros hermanos que pues continuamente nos están siguiendo aquí en esta transmisión en vivo. Otros lo hacen ya después, pero mire, le damos gracias hoy a nuestros hermanos que subieron algún comentario, que pusieron así la manita, el dedito y le pusieron like, ¿verdad? Sí, a nuestra hermana Juanita Murillo, a nuestra hermana Mari Paz, a la hermana Gladys, al hermano Miguelito Salinas, a nuestra hermana Juana Vázquez, a la hermana Tania Martínez, a la hermana Lupito de la Rosa y a otros más hermanos, ¿verdad? Que después de esta transmisión en vivo, luego unos me comentan: pastor, no tuve tiempo de verla en vivo, pero nos conectamos después con usted y vemos la repetición. Bueno, hermanos, sigan alimentándose de la palabra. Sí, cada comentario que usted pone ahí, amén, bendiciones, saludos, hermano, usted puede estar interactuando ahí entre los demás hermanos de la iglesia. Para nosotros es una bendición el saber que usted está ahí. Sí, yo doy gracias también, mire, a mi esposa, que es una seguidora mía, fiel desde que anduvimos de novios. Es una bendición compartir la palabra del Señor. Eso ya fue extra, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Les mandamos un fuerte abrazo. Los queremos.